En esta ocasión vamos a hablar de los límites de consistencia o de Atterberg que corresponden al nombre del ingeniero que estudió este concepto. Antes que nada, pues los suelos hay que dividirlos en estados, que se definen en función de la humedad que contengan en su momento. Consistencia se refiere a la sensación que se tiene con respecto al suelo, ¿sí? Entonces vemos acá en la cual consideramos el volumen del suelo y la cantidad de humedad de manera ascendente que vaya a tener el suelo, en donde a medida que yo voy aumentando el volumen se incrementará y ya lo veremos debido a qué. Para definir esto, entonces los estados van a ser 4, ¿sí? Entonces vamos a tener una consistencia sólida, una consistencia semisólida, una plástica y una líquida, ¿ok? Entonces, los estados del suelo dicen que el estado sólido, el volumen del suelo no varía con el tiempo. Es un suelo que vemos normalmente cuando salimos a caminar y vemos digamos por decirlo así, una montaña cortada y podemos ver esta característica, en donde lo vemos con una consistencia sólida que en algunos casos vamos a poder ver incluso como una roca. Pero si le agregamos un poco de humedad, él va a cambiar al estado semisólido, donde todavía tiene esa apariencia, pero que puede moldearse un poco e inclusive puede volver a solidificarse si lo pasamos por un proceso de secado. Aquí lo vemos entonces donde hemos podido manipular de cierta manera o hasta cierto punto a ese suelo. Si yo le sigo incrementando agua, él va a pasar a un estado plástico, donde nos podemos imaginar como el comportamiento de una plastilina, valga su redundancia en el nombre, y que lo podemos imaginar de esta manera. Lo podemos manipular inclusive como rollitos y podemos estirarlo y hacer cualquier cosa con él. Y si agregamos más agua, entonces vamos a pasar a un estado líquido, donde se comporta como él mismo y ya no vamos a poderlo mantener en nuestras manos, sino que tendremos que apoyarnos en un recipiente para que lo pueda contener. Dado esos estados de consistencia, entonces podemos definir que esta gráfica nos indica que hay 3 barreras. A estas 3 barreras las vamos a llamar límites. Aquí tenemos una de ellas. Entonces podemos definir el límite de consistencia como un valor de humedad mínimo, ¿sí? Porque pueden haber muchos, pero fíjense que hay un valor mínimo que permite el cambio entre una consistencia y la otra, o en un estado y el otro. Vamos a tener 3 límites que van a ser límite líquido, límite plástico y límite de contracción, que interactúan con cada uno de estos 4 estados.